Muy buenas noches con todos los asistentes, sean todos ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Vamos a compartir con ustedes en breve indicaciones que nos van a servir para que la conferencia del día de hoy sea aún de mejor calidad. Por favor, recuerde que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo tanto que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será aún de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un teléfono celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o consultas a los speakers de esta noche. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Estamos dentro del primer curso anual de actualización continua en pediatría. Este es un curso de educación médica que cuenta con el aval de la Universidad de las Américas. Estamos en el módulo 8 y el tema de esta noche es confiando en la protección de las vacunas. Con mucho gusto me complace presentar a la moderadora de la noche. La moderadora es la doctora Greta Muñoz. La doctora Greta, doctora en medicina general, especialista en enfermedades transmisibles y epidemiología en el Instituto de Medicina y Farmacia del Club Napoca de Rumania, máster sobre actualización en la infección del VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de España, profesora de posgrado de pediatría de la Universidad Central del Ecuador, módulo infectología, es jefe de servicio de infectología clínica VIH-Sida en el Hospital de Niños Baco Ortiz, es miembro del Comité Técnico Asesor Interdisciplinario Nacional VIH-Sida, miembro del Comité Técnico Asesor Nacional de Tuberculosis y del Comité Técnico de Tuberculosis de la Zona 9. Es presidenta de la CAPI, Comisión Asesora de Prácticas de Inmunización del Ministerio de Salud Pública. Doctora Greta, un placer. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches con todos. Para mí es realmente un honor poder moderar una mesa redonda con un tema tan importante el día de hoy como es el de la confianza en las vacunas. ¿Y por qué hemos elegido este tema para hablar en esta noche? Recordando un poco lo que son las pandemias que han azotado a la humanidad. Tenemos que en el 1918, la pandemia, una de las más que arrasó con cerca de 50 millones y otros dicen que hasta 200 millones de personas fallecidas por la influenza. Desde entonces hemos tenido varias pandemias, pero ninguna como la que actualmente estamos viviendo. Y estamos viviendo sobre todo en una época en la que... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí, doctora, perdón. Ingresó el doctor Edson y se le activó el micrófono. Continúe, perdón. Ya, entonces, les decía que esta pandemia azota al mundo con una mortalidad impresionante, con una velocidad de transmisión impresionante, en una época y en una era en la que la tecnología y el avance científico ha logrado combatir las enfermedades inmunotransmisibles a través de la vacunación. Sin embargo, siendo esta una de las mejores herramientas de salud pública para prevenir las enfermedades infectocontagiosas, y en este momento en el que es tan necesaria la protección frente al SARS-CoV-2 para evitar la COVID, tenemos en muchos sectores de la población, lamentablemente, la desconfianza en las vacunas. Ahora mismo que tenemos un buen arsenal de vacunas que han significado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha investigación y que están apoyando en una producción masiva para proteger a la población, tenemos poblaciones, personas que no quieren vacunarse.
Como ustedes saben, Estados Unidos está ofreciendo hasta becas para estudios. Sin embargo, la población no quiere vacunarse. Es por eso que esta noche vamos a hablar de lo que significa y cómo entender lo que es la vacunación para confiar en las vacunas, para saber que es la única herramienta en este momento que permitirá reactivar la economía de las naciones, de los pueblos, de las personas, de los hogares, para poder seguir subsistiendo en este planeta. Vamos a iniciar con un tema que aún es álgido en la vacunación, en los esquemas de vacunación de nuestros países y en la erradicación de una enfermedad tan importante y tan crítica en las secuelas que genera, que es el riesgo de poliomielitis en la región. ¿Lo estamos o no lo estamos previniendo? En el sentido de que tenemos, si bien es cierto, en el Ecuador tenemos eliminada la circulación autóctona de los virus de la polio, sin embargo, tenemos países en los que han habido brotes, vecinos o lejanos, pero que a través de la globalización de la comunicación y de los viajes de la circulación poblacional pueden llegarnos a nosotros. Muy cordialmente invito a la doctora Luis Elena Farreiros, que es especialista en infectología pediátrica, profesora, doctora coordinadora del Departamento de Salud del Niño de la Universidad Metropolitana de Santos, Sao Paulo, Brasil, miembro de la Cámara Técnica de Inmunizaciones de Polio del Ministerio de Salud de Brasil, miembro del Departamento de Infectología de la Sociedad Brasileña de Pediatría, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría de Sao Paulo, miembro del Comité Científico y del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el SLIPE, expresidente y actual miembro del Núcleo Asesor Permanente del SLIPE. No sin antes una pequeña cosita quisiera corregir, que no es el lugar donde yo tuve el honor y la satisfacción y la gracia de haber estudiado. No es Cluj Napoca, es Cluj-Napoca, que es una ciudad de Transilvania. Nada más. Luis Elena, bienvenida y por favor, agradeciendo tu presentación, ten la bondad de seguir. Gracias, Greta. Muchas gracias. Muchas gracias, Greta, por la amable introducción. Hola a todos. Y me gustaría agradecerles la prestigiosa invitación, especialmente a doctora Greta Muñoz, doctor Edson Aguilar, y decir que es un honor para mí compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de polio en América Latina y en la región, si estamos previniendo o no estamos previniendo. Para esta charla no tengo conflictos de interés. Como todos conocen, las Américas fueron consideradas libres de polio en 94. Y en 2014, por varios motivos, la Organización Mundial de la Salud recomendó la IPV universal, la vacuna de polio inactivada. En 2016 hubo la sustitución de la OPV trivalente por una vacuna oral bivalente. Hasta la fecha, los serotipos salvajes 2 y 3 fueron considerados erradicados en 2015 el tipo 2, salvaje 2, 2019 el salvaje 3. Pero no eliminamos la enfermedad porque los virus salvajes aún no fueron erradicados y también porque los virus derivados de la vacuna atenuada OPV todavía siguen circulando. Hasta diciembre de 2020 ya introdujeron IPV en sus programas nacionales de inmunización 194 países en sus calendarios nacionales. De ellos, 50 países
usan exclusivamente la vacuna IPV. Hasta 11 de mayo, ahora este mes, fueron reportados solamente 2 casos de polio por virus salvajes detectados en países considerados endémicos, que son Afganistán y Pakistán. Fíjense que de las 6 regiones de la OMS, 5 ya fueron consideradas certificadas y nos falta la región de Mediterráneo Leste. Después del switch que aquí se ve en esta flechita roja en 2016, hubo un aumento expresivo de casos de CVD-PV globalmente, CVD-PV por los 3 serotipos, especialmente por el serotipo 2, como es aquí la columna azul, este azul. Pero solamente el CVD-PV2 fue responsable por más de 1,000 casos de parálisis en niños en 2020. Surgieron más de 40 brotes solamente en 2019. Pero fíjense también los CVD-PV1 que fueron responsables también por casos de parálisis en 2021. Y aquí pueden me acompañar aquí en este cuadradito rojo. También debemos atentar para los VDPV aislados del medio ambiente. ¿Qué significa un aislamiento de un virus de polio de otras fuentes? Significa que los CVD-PV están circulando. Hay que tener una vigilancia epidemiológica y ambiental muy efectiva para detectarlos oportunamente. También hay que considerar los IVD-PV, los casos de polio inmunosuprimidos, o por lo menos los virus de polio derivados de la vacuna que se mantienen en los intestinos de inmunosuprimidos. Estos casos que existen en el mundo, muchos no son detectados. Y otros pueden tener el virus por años, como este caso publicado de replicación viral en un individuo por 25 años. En América Latina puedo mencionar 2 casos de IVD-PV que fueron reportados. Seguramente tenemos más. El serotipo 3, un caso en Argentina, y otro caso por un IVD-PV1 en Colombia, ambos en 2018. ¿Y cómo estamos entonces de cobertura vacunal contra la polio en América Latina? Hay países que alcanzaron 90%, más de 90% de cobertura en 2019-2020. Son países de excelencia en cobertura vacunal. Esos países son Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia y Cuba. Pero hay otros países como Argentina, por lo menos, con menos de 80%. No solamente Argentina. Hay varios países en América Latina que tienen una cobertura. Todos los otros países de América Latina, la inmensa mayoría no alcanza 90%. La mayoría tiene por alrededor de 80, 82, 85%. Brasil es un otro problema, porque en Brasil tenemos una cobertura bajísima con 75.5%. Imagine que se nacen alrededor de un poco menos 3 millones de niños al año. Imagine lo que representa un 25% de 30 millones de niños. Son muchos niños que no tienen una cobertura vacunal adecuada contra la polio. Y también el problema de la homogeneidad. Las coberturas son heterogéneas entre ciudades y territorios en toda América Latina, Central y Caribe. En Brasil, que es otro ejemplo, que en 2020 en homogeneidad no pasó de 20%.
mientras el recomendado es un mínimo de 70%. De acuerdo a la OPS, la cobertura de vacunación contra la polio no es suficientemente alta y homogénea para evitar la circulación de polio salvaje o la emergencia de un CVD-PV. Esto incluye varios países muy grandes. Algunos otros países representan un riesgo para la emergencia de CVD-PV o importación de un virus salvaje según la OPS. Y esos países que están aquí con talla roja son Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay y Venezuela. Estos países contienen 32.6% de la población menor de un año de edad. Y cuando miramos la vigilancia epidemiológica de parálisis flácida aguda, cuanto a notificación de PFA, podemos percibir que la inmensa mayoría de los países están abajo de la cifra recomendada de 1 por 100.000 en niños con menos de 15 años de edad. Por ejemplo, aquí se ve que está solamente 4 países que alcanzan esa cifra, según la OMS. Los otros países que están todos aquí en amarillo, en rojo, están muy abajo de esta cifra, o sea, no alcanzan la sensibilidad de la vigilancia epidemiológica, es muy baja, sin duda ninguna. En esta lámina se puede mirar que hubo una disminución muy importante en el reporte de casos de parálisis flácida aguda en 2019 versus 2020 hasta la semana 45. Y aquí se ve en naranja y rojo que hubo una disminución de 25 a 100% en el reporte de casos de parálisis flácida aguda. O sea, la vigilancia de polio no es suficientemente sensible para detectar oportunamente un polio salvaje o un polio o un CVD-PV. En realidad, no sabemos si ya tenemos cepas circulando porque nuestro sistema de vigilancia es muy malo, no es suficientemente eficiente. Por ejemplo, y también el problema de las heces, de cómo este material, cómo se maneja este material. Nuestros países están muy abajo de lo recomendado. Esa es una lámina que muestra un percentual muy alto de material pendiente para aislamiento viral en 2020 y 2021. En 2021 estamos con casi la mitad de las cepas pendientes de aislamiento viral. Entonces no sabemos. Tenemos también un problema con la calidad de este material enviado, pero esta es una otra discusión. Pero estamos mal de vigilancia y no sabemos exactamente si tenemos cepas circulando o no tenemos. Otro problema es la vigilancia ambiental. Tampoco existe la vigilancia ambiental efectiva en los países, todos los países y regiones. En Brasil tenemos solamente una vigilancia ambiental de rutina que es en el estado de São Paulo. Muy bien que estamos ahí con más de 40 millones de habitantes, que es una cifra muy superior a varios países latinoamericanos, pero en el resto del país no tenemos vigilancia ambiental. Y vigilancia ambiental es una actividad suplementaria importante. Todos los países deben tener vigilancia nacional y asegurar que no haya gaps en la detección de poliovirus circulantes. Vigilancia de PFA y vigilancia ambiental deben seguir siendo una prioridad para monitorear de cerca la circulación de poliovirus salvajes y derivados de las vacunas. En un análisis de riesgo, considerando variables como cobertura vacunal,
vigilancia, determinantes otros de salud, situación de contención y preparación de respuesta frente a un brote, varios países de Latinoamérica son considerados de riesgo menor o riesgo mayor. Y como se ve aquí, muy pocos países tienen riesgo bajo, pero varios países grandes tienen un riesgo medio o un riesgo alto de una introducción de un poliovirus en el continente. Aunque la OPV, la vacuna oral atenuada, haya sido extremadamente útil en el proceso de eliminación de polio, hoy es la principal causa de polio en las Américas. Hasta que tengamos una vacuna sin riesgos de reversión, la estrategia de endgame en la región implicará un cambio para el uso exclusivo de IPV con una alta cobertura vacunal de por lo menos 3 dosis. Y podríamos decir que una circulación silenciosa en las Américas tiene mucho más posibilidades de ser por virus derivados de la vacuna oral, no por poliovirus salvajes. Estos virus derivados, esos virus de polio derivados de la vacuna, yo diría que son raros, claro, y ocurren si las cepas del virus de la OPV circulan en poblaciones subinmunizadas por un largo tiempo, no inmunizadas también o subinmunizadas. Y aquí a su izquierda vemos una película que nos acostumbramos a ver. Estas cepas pueden pasar de individuos a individuos y con el tiempo genéticamente reverten para una forma que causa parálisis. Y los CBDPV2 actualmente son los prevalentes, como ya les mostré. ¿Qué tipos de vacunas tenemos hoy? Tenemos una vacuna que es una IPV clásica, que ya conocemos, de aplicación intramuscular de una dosis full. Tenemos una IPV intradérmica, que es un tipo de vacuna alternativa con una prescripción, una dosis que son diferentes, y según la OPS-OMS, para ser usada en la falta de vacuna IPV intramuscular clásica. Esto hoy no es más un problema, no tenemos más falta de vacuna IPV. Existe vacuna IPV y son varios productores de vacuna, no solo los clásicos productores de vacunas, pero de otras orígenes como Indiana, etc. Tenemos también una OPV bivalente 1 y 3, que también probablemente vamos a tener problemas con suministro de vacunas. Y tenemos una vacuna monovalente OPV2 para contención de brotes, que es una monovalente que también vamos a tener problemas de suministro, por lo tanto es súper importante pensar qué vacunas el país va a utilizar, porque muy probablemente no vamos, cuando no hay una cantidad tan grande que pueda ser liberada en 24 horas. Es posible que vamos a tener, pero es muy poco probable, mismo porque ahora hay otra vacuna que es una nueva OPV2, más estable para contención de brotes. Es necesario decir que esta vacuna no reemplaza IPV y no es totalmente libre de riesgos de reversión. Y hay varios estudios caminando en fase 2 o en fase 3, algunos ya publicados, con diferentes cepas de Sabin IPV o Salk IPV y diferentes esquemas, calendarios, edades, etcétera, apuntando a una demanda muy acelerada pós-erradicación. Los brotes de CBDPV ocurrieron especialmente en lugares donde se usó la monovalente OPV2, pero también ocurrieron en lugares donde no se usó la monovalente 2, por ejemplo, en Pakistán. ¿Y por qué, por ejemplo,
aumentaron los brotes en sitios donde fue usada la monovalente OPV2, porque los virus fueron simplemente jogados en la comunidad. La comunidad no tenía más OPV2, no tenía más virus vacunales circulando, pero esta vacuna se encargó de poner más virus circulando, el virus 2 en la comunidad. Por eso que es necesario, por ejemplo, de acuerdo con el plan estratégico de polio de la Organización Mundial de la Salud, un plan estratégico de 2019-2023, para proteger poblaciones contra la emergencia de cualquier poliovirus, la vacuna oral atenuada debe ser descontinuada y la vacuna inactivada debe ser la utilizada. Voy a volver un diapositivo para dejar claro el siguiente. Como los lugares que de brotes de VDPV2 recibieron la vacuna monovalente OPV2 y aumentaron en la comunidad, por eso, exactamente por ese motivo que fue sintetizada la otra vacuna que llamamos de nueva OPV2, que es más estable y para contención de brotes, con menos riesgos de riesgo de reversión. Para dejar claro esto, porque lo que se necesita hacer ahora es partir para una descontinuación de la vacuna oral atenuada. De acuerdo con este nuevo plan estratégico 2022-26, que todavía no fue totalmente publicado, publicaron una preversión, digamos, ahora en abril. Semana próxima, junio 10, va a haber una presentación, digamos, una presentación oficial, si es que podemos decir así, una presentación del plan estratégico en su totalidad. Y de acuerdo con este plan estratégico, ahora en 2023 hay que priorizar la segunda dosis de IPV en todos los países del mundo que todavía no la hacen. Entonces, esta segunda dosis, 2023 debe empezar con todos los usando 2 dosis de IPV. Programa-se la transmisión de la interrupción del polio salvaje 1 para fines de 2023 y fines de 2026 la certificación global de erradicación del polio 1 y a seguir o concomitante o mismo antes de esto una descontinuación de la vacuna, descontinuación total de la vacuna oral atenuada bivalente. La cobertura en América Latina está así. Canadá, Estados Unidos, claro, usan IPV hace muchos años en forma combinada. Costa Rica usa IPV sola, 4 dosis de IPV en forma combinada desde 2010. Chile pasó a 4 dosis de IPV en 2019, también en forma combinada. México en 2019 pasó a 4 dosis de IPV combinada y hasta el año pasado, 2020, de acuerdo con que informaron, fue el último año que usaron una vacuna oral bivalente. Ahora pasaron solamente para IPV full, no más vacuna oral. Argentina y Uruguay de América Latina usan 4 dosis de IPV. Uruguay usa IPV standalone, monocomponente, monodosis, ¿no? Es standalone, solamente la IPV sola desde 2012. No utilizan más vacuna oral. Argentina también pasó a 4 dosis de IPV, solamente IPV, desde 2020. Colombia y Brasil siguen con 3 dosis de IPV, Colombia desde abril del año pasado y Brasil desde 2016 con 3 dosis de IPV.
y estos países siguen con campañas de bivalente. Otros países de América Latina siguen con 1 o 2 dosis de IPV y complementan con la vacuna oral bivalente. Siempre quiero recordarles que SAGE recomienda a partir de ahora un mínimo de 2 dosis de IPV en cada país. Cuando yo tuve el honor de ser la presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, hicimos una recomendación de 4 dosis de IPV, o sea, 3 dosis en el esquema primario, más una dosis de refuerzo, ya sea una IPV combinada con otras vacunas del calendario o una IPV en presentación monocomponente. Estoy hablando de una IPV clásica intramuscular. Y también ahora más recientemente recomendamos una dosis de IPV que sea la 4ª o la 5ª dosis, dependiendo de la capacidad del país, a los 5 o 6 años de vida. Dosis esta que prolonga la inmunidad por más tiempo. Como conclusiones y algunas recomendaciones, quiero decir que todos seguimos en riesgo mientras exista un polio salvaje o un derivado de la vacuna oral en el medio ambiente. El virus seguirá circulando, no se sabe por cuánto tiempo, y puede provocar polio, enfermedad en niños, personas, otras personas o población susceptible. Y para disminuir el riesgo de polio salvaje o por VDPV es necesario aumentar la cobertura vacunal para más de 90% con vacuna inativada, porque la vacuna inativada es la única que tiene 3 serotipos. Aumentar la cobertura con la bivalente, que bueno, los países que usan la bivalente, pero es súper importante aumentar la cobertura con una vacuna que tenga los 3 serotipos. Y la única que tenemos es la vacuna inativada de IPV. Aumentar la cobertura con un mínimo de 3 dosis en el programa oficial del país. También priorizar la vigilancia epidemiológica de calidad, implementar una vigilancia ambiental más amplia, suspender la circulación de virus atenuado en el medio ambiente y prepararse para suspender la OPV utilizada en la rutina. Es muy importante tener en cuenta que el riesgo de polio por un CVDPD es mucho mayor si se sigue utilizando la vacuna oral atenuada, si hay baja cobertura de vacunación contra polio, si la vigilancia epidemiológica de PFA sigue siendo ineficaz, si no existiera una vigilancia ambiental de calidad y si no hay una contención adecuada de poliovirus en cualquier país que siga con poliovirus almacenado. Quiero concluir diciendo que la polio no puede volver y nosotros somos parte de la responsabilidad de conseguir este alcance de polio, de erradicación de la polio. Gracias por su atención y por la oportunidad. Muchas gracias, Luis Elena. Como siempre, una extraordinaria presentación con información muy adecuada, actualizada. Las preguntas las haremos un poquito después, al final. Agradecer muchísimo, repito, tu extraordinaria presentación. Quiero también agradecer aprovecho la oportunidad antes de dar la palabra a nuestro siguiente expositor, a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, su presidente, el doctor Fernando Aguinaga, que dentro del accionar de la Sociedad de Pediatría promueve este tipo de presentaciones, cursos de actualización y en este caso pues preocupados por las coberturas de vacunación en el país, por el rescate de la confianza en las vacunas. Hemos estado haciendo estas presentaciones. En cuanto a lo que acaba de decir María Luisa, que mientras haya el riesgo de infección en cualquier país, mientras haya los brotes en otros países, pues el riesgo de infección en cualquiera de los nuestros está.
como lo repite constantemente en sus presentaciones la doctora María Luisa Ávila, la frase de Ciro de Cuadros: lamentablemente los virus siempre encontrarán a los niños no vacunados. Por esa razón debemos promover la confianza en las vacunas y lograr que las coberturas de vacunación lleguen al porcentaje adecuado para evitar la transmisión y para evitar la enfermedad de los niños. Vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista, el doctor, el licenciado Edson Aguilar. Es un miembro de la sociedad civil que junto a su esposa se han involucrado en la promoción de la vacunación luego de que en algún momento sufrieron una enfermedad inmunoprevenible, y conscientes de que esto no puede suceder, como sociedad civil se han organizado y recorren el mundo promoviendo la vacunación y han logrado grandes éxitos en su país natal en cuanto a la implementación de vacunas con mejores estándares, con mejores cantidades de serotipos, etc. El doctor Edson Aguilar es especialista en incidencia política, es comunicador social, especialista en salud pública, derechos humanos, interculturalidad y participación ciudadana. Es vicepresidente de la iniciativa regional Voces Ciudadanas, presidente de la Asociación Ciudadana de la Lucha contra la Hepatitis, es director de la agencia de noticias Medical Times, ex asesor de comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Salud del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, consultor de organismos no gubernamentales de desarrollo, agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Cooperación Internacional. Como ven, es un estimado colega, un estimado amigo que juntamente con nuestra vocación de servicio y de promoción de la vacunación viene a acompañarnos y a disertarnos con el tema de la noche: confianza en las vacunas, cómo empoderar y lograr la participación de la población y lograr la confianza en las vacunas para que la población voluntariamente y conscientemente acepte la vacunación y podamos prevenir las enfermedades inmunoprevenibles. Estimado Edson, tienes la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querida Greta. De verdad que para nosotros es un placer, como Voces Ciudadanas, poder saludar a todos los profesionales de la salud de Ecuador, sobre todo la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, una sociedad que nos ha acogido. Desde el año 2015 hemos participado en estos foros anuales de vacunación y la verdad es que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder compartir además esta mesa, este panel con grandes amigas como la doctora Luis Elena Faleiros y Cristina Mariño, que tanto hacen por la vacunación en nuestra región, ¿no? Quiero compartirles aquí mi presentación. Listo, muchas gracias. Confianza en las vacunas. ¿Cómo empoderar y lograr la participación de la población? Bueno, aquí parto con esta diapositiva que me encanta mucho, es de un gran amigo español, José Miguel Mulet, ¿no es cierto? Él es español y es uno de los grandes especialistas que fomentan no solamente la vacunación, sino uno de los abanderados en la lucha contra los antivacunas, no solamente en España, sino en Europa, ¿no es cierto? Y él nos hablaba de esta falacia, ¿no? Me da igual los argumentos científicos que aportes a la discusión. Yo vi un video en YouTube y es que hoy en día no importa cuál es la solidez de la argumentación científica, no importa cuántas publicaciones, cuántos papers tenga un profesional de la salud para un sector importante de la población. Lo que importa es que lo vio en YouTube, lo que importa es que se lo compartieron por WhatsApp, ¿no? Y uno puede entrar en diálogos con ellos, ¿no? Como decir, pero fíjate tú toda la cantidad de enfermedades, ¿no? Que han sido controladas, en algunos casos erradicadas o eliminadas gracias a las vacunas, y cuántas se pueden eliminar de otra manera. O sea, por ejemplo, con la homeopatía,
Con la homeopatía se puede eliminar la viruela, se puede eliminar la polio, la difteria y el sarampión, se puede eliminar el meningococo, se puede erradicar la varicela con la homeopatía o con otras formas. Bueno, la respuesta es no. Pero sin embargo, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿No? Y yo creo que aquí es importante, nosotros, bueno, trabajamos mucho en lo que es incidencia política y participación ciudadana, y lo que hemos visto es lo siguiente, ¿no? Primero, que de hecho la Internet, ¿no?, ha traído muchos beneficios, pero también la viralidad y la inmediatez con la que se propagan los mensajes están causando justamente algunas, no solamente algunas olas de desinformación, sino que además la velocidad con la que se propagan estas van, pero mucho más rápido de lo que podemos tomarnos los tiempos desde las ciencias sociales, desde las ciencias puras, ¿no es cierto?, en trabajar argumentaciones, porque ellos trabajan la parte más emotiva y la viralización por redes sociales es cada vez más rápida. Entonces, lo que vemos aquí es justamente lo que aparece en pantalla, ¿no? Vemos las consecuencias de esa proliferación de información, esta famosa infodemia que tanto estamos hablando, ¿no? Y esto, digamos, ha sido ya recogido en un estudio por Felipe Menzer y Thomas Hills en la Universidad de Indiana y la Universidad de Warwick, ¿no? ¿Y qué más podemos ver aquí? Tenemos que darnos cuenta también que muchas veces las personas buscamos información que refuerce lo que nosotros ya creemos, que nos dé solidez a aquellas cuestiones en las que nosotros ya hemos establecido nuestra confianza, nuestro creer, y es nuestro compartir. Eso que nos hace diferentes, ¿no?, es lo que nosotros justamente nos asentamos en buscar información que fortalezca esa forma de pensar, esa forma de visión que tenemos nosotros, ¿no? Digo nosotros por aquellas personas. Entonces, claramente, la consecuencia es este sesgo que a menudo las personas buscan, recuerdan y comprenden más, sobre todo la información acerca de lo que ya creen. Pero cuando nosotros pensamos en la vacunación, muchas veces hay personas que nos dicen, bueno, pero ustedes que son de la sociedad civil, ustedes que son comunicadores, ¿cuáles son las estrategias que debemos empezar a trabajar para generar la confianza? Y muchas veces se quiere trabajar las estrategias, pero de manera aislada. Es como trasladarle a la población conocimientos como si fueran un depósito que nosotros le vamos a transferir una información y ellos la van a asimilar, la van a procesar muy fácilmente y entonces van a replicar lo que nosotros queremos compartirles. Y lo que nos dice Noam Chomsky, este famoso intelectual norteamericano, es que la gente ya no cree en los hechos, que el ciudadano común ha perdido la confianza en sus estructuras institucionales. Ya no creemos en lo que hacen, estamos disconformes con el rumbo del mundo, lo que determina que recelemos de todo y de todos. Agrega Chomsky, ¿no?, que esta desilusión es tan grande que la gente ya no cree en los hechos. Ustedes les pueden mostrar las cifras, les pueden mostrar las evidencias, pero sin embargo, aún así no las creen, no confían en nadie. Y si nadie confía, y si no confían en ellos, ¿no?, porque sienten que no se confía en la población, que no se confía, que los gobernantes no confían en los ciudadanos, ellos ¿por qué tendrían que confiar en los hechos? ¿Por qué tendrían que confiar en aquello que les dicen los gobernantes, aquellos que le dicen las instituciones? Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día en el marco de la pandemia, a nivel global, ¿cuál puede ser la institución vinculada a salud incluso que goza de más descrédito entre este grupo? La Organización Mundial de la Salud. O sea, la Organización Mundial de la Salud puede salir el director a decir algo y este sector definitivamente no le va a creer un ápice de lo que digan, ¿no? Porque no creen ya, no creen en los hechos y tienen mucha desconfianza. Piensan que la OMS está ocultando información, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero todo eso de acá pasa y por eso es que desde nuestro análisis, desde nuestra experiencia de 20 años, vemos que mientras no se incorpore a la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía, en la gobernanza, en la elaboración de las políticas públicas, no solamente en incorporarlos, ¿no?, como meros receptores de las políticas, o en el caso de la vacunación, en que vayan a poner el hombro. O sea, la población tiene que ser incluida y su participación tiene que ser no solamente para estar en el día de la vacunación, sino para elaborar las políticas públicas, para monitorearla, para evaluarla y para deliberar.
deliberar en cómo deben ser las políticas públicas. Ya aquí lo decía el año pasado, ¿no es cierto?, en una reunión la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, el doctor Guterres. Entonces, hablaban ellos de que la necesidad de que todos los países que forman parte de la ONU fortalezcan la participación ciudadana de una manera significativa y efectiva para construir una buena gobernanza capaz de superar desafíos no solamente como el COVID y el cambio climático, sino muchos más. ¿Qué nos reitera después Bachelet? Que solo la gobernanza más hábil a nivel nacional y multilateral puede tener éxito en abordar los desafíos que el mundo y todas las naciones se enfrentan ahora, pero siempre y cuando se proteja y se respete el derecho a la participación, que además es una obligación legal de todos los Estados miembros, pero que también es un activo importante, aunque no siempre se le reconozca como tal. Y es que muchas veces la participación ciudadana, la participación social, se deja entrever como que es más un asunto de una buena voluntad de un gobernante, de un alcalde, de un prefecto, ¿no?, de un ministro, y en realidad no es que sea un tema de voluntad o no del ministro, ni siquiera el presidente de la República, es que está normado, no solamente en las leyes nacionales, sino en los convenios supranacionales que suscriben nuestros países y que están por encima inclusive de la legislatura, de la legislatura nacional. Pero agrega además Bachelet, la participación no puede ser meramente formal o simbólica, sino que debe tener un impacto real en las decisiones y debe ser oportuna y sostenida. Y de manera crucial, la participación debe ser inclusiva, extendiéndose especialmente a los grupos marginados y vulnerables. En los años que tenemos trabajando en salud, nosotros vimos, por ejemplo, acá en Perú, el problema de salud mental. ¿No es cierto que salud mental en nuestro país es la cenicienta, ¿no?, la que menos recursos recibe, la que está más dejada de lado? Entonces, si bien desde la Asociación Peruana de Psiquiatría hacían muchos esfuerzos por alcanzar modelos de políticas de salud mental, no es hasta que nos reunimos con los psiquiatras, los psicólogos, las enfermeras, inclusive los familiares, ¿no?, para trabajar en grupos de trabajo, ¿ya?, y alcanzar una propuesta al Ministerio de Salud. Absolutamente todos los puntos de cada una de las mesas de trabajo que se plantearon fueron asumidos, incorporados y publicados por el Ministerio de Salud en sus lineamientos, en su política de salud mental. O sea, eso demostró que la participación ciudadana comprometida y articulada, ¿no?, con la comunidad médica y con todos los sectores involucrados es sumamente efectiva en la gobernanza. ¿Qué nos dice Antonio Guterres? Que la participación es clave para revitalizar y reinventar, ¿no? O sea, si no reinventamos la forma de gobernar, la forma de generar confianza y participación social, en realidad vamos a tener los problemas que estamos viendo en Colombia, en Perú, en Chile, los movimientos que hemos visto en Ecuador. O sea, la gente que sale a las marchas y sale a reclamar, sale porque no participa, porque no forma parte de las decisiones, porque no es incluida, ¿no? Y aquí nos dice también que la participación en los asuntos públicos es un derecho humano fundamental y una herramienta infrautilizada para mejorar la formulación de políticas. ¿Cómo no mejorar las políticas públicas de vacunación con la participación ciudadana? ¿Cómo no mejorar la adhesión, la confianza en la vacunación si es que no se introduce, si es que no se involucra a la población? Y a la población, cuando habla de la más vulnerable, no habla solamente de trabajar con los colegios profesionales, las universidades y las sociedades médicas y científicas. Habla aquí de los niños, niñas y adolescentes. Se refiere a aquellos grupos marginados, a los grupos de pacientes también, por supuesto, ¿no? Y dice claramente que a medida que el espacio cívico se reduce, también se hace con los derechos humanos. Eso pasa. Y lamentablemente, en el marco de la pandemia, en todos los países se ha visto, no solamente por las medidas de confinamiento, sino por todo el conjunto de medidas que se han tomado en los países, la participación de quienes trabajan en los derechos humanos se ha visto disminuida, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros planteamos desde Voces Ciudadanas? ¿Cómo involucrar, cómo empoderar a la población? Esto solamente es posible mientras haya acceso y transparencia en la información pública, mientras haya rendición de cuentas, mientras haya participación social en las políticas públicas, mientras haya articulación con diferentes actores sociales y políticos y compromiso de todos. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos puntos? A nadie se puede involucrar en aquello que no conoce, en aquello que nadie le dice cuál es la situación real de su país, de su región, de su comunidad, de su localidad.
Miren estas cifras que son las de Ecuador. Es del año 2010 al año 2020. ¿Cómo está la cobertura de vacunación? Mientras no se transparente la información, no se haga pública, y yo, si soy de Ecuador y no sé cómo está la cobertura de vacunación en Guayas, en Manabí, en Orellana, ¿no? En Pichincha, por supuesto, ¿no? En Loja, y no sé en otros departamentos más, no me voy a involucrar si es que yo no sé que estamos por debajo del 90%, que podemos estar por debajo del 80%, como vemos por aquí, y estamos hablando de vacunas que se aplican en las primeras horas de nacido, antes que los bebés salgan del hospital, ¿no? Y entonces no podemos tener estas coberturas. No podemos tener estas coberturas. Aquí estamos viendo las coberturas de vacunación antipolio y vacunación antineumocócica. Si nosotros vemos como sociedad civil estas cifras, pero las vemos por cada uno de nuestros departamentos, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros cantones, ¿no es cierto?, o distritos o parroquias, ¿no?, según el lugar, no vamos a involucrarnos porque vamos a creer que en términos generales la vacunación está bien, pero es recién cuando tenemos las cifras frente a nosotros que podemos nosotros decir, carambas, hay problemas, estamos disminuyendo las coberturas y este es un serio riesgo para la salud, no solamente de nuestros niños, niñas y adolescentes, que estamos hablando ahora porque estamos con médicos pediatras en su mayoría, sino en lo que es la importancia de la vacunación durante todo el curso de vida. Si nosotros viéramos cómo está la vacunación en los adultos mayores contra influenza, cómo está la vacunación en adultos mayores contra neumococo, o en las personas que tienen comorbilidades y que deben recibir su vacuna contra influenza, ¿no?, o vacuna contra neumococo, según el caso también, vamos a ver que las coberturas no son las adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros propugnamos que debemos trabajar, ¿no? Desde la sociedad civil, en asocio con la comunidad médica, con los colegios profesionales, con las universidades, por supuesto con los ministerios de salud, con las defensorías del pueblo, con los ministerios de educación. O sea, la abogacía que se tiene que trabajar no puede ser solamente con el Ministerio de Salud, porque salud es una política que atraviesa a todos los sectores y atraviesa todas las actividades de nuestra vida, desde el trabajo, el deporte, la educación, cualquier actividad que hagamos, sea cultural, sea científica, atraviesa la salud definitivamente. Mientras no tengamos trabajos de abogacía, de comunicación, pero de una comunicación no pensada como difusión, sino una comunicación en lo que es la comunicación en el acercamiento con la comunidad médica, en el acercamiento con los diferentes tipos de públicos, en una comunicación que sea integradora, que abrace, que acoja, que convoque, que vayamos de la mano, que vayamos todos juntos, ¿no?, para generar una movilización social en favor de las causas que estemos promoviendo, en este caso, la vacunación. Esto va a ser muy difícil que cambie, ¿no? ¿Qué es lo que vimos nosotros? Este es, por ejemplo, una foto en Paraguay, ¿no?, con niños, niñas y adolescentes líderes de Ecuador. Nosotros organizamos un encuentro latinoamericano de niños, niñas y adolescentes por el derecho a la salud y a la vacunación. Y tenemos aquí niños de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, ¿no?, de Perú, por supuesto, de Paraguay, que participaron de esta actividad y justamente al finalizar esta actividad hicieron un pronunciamiento. Ese pronunciamiento fue presentado luego en un congreso mundial. Y en este congreso mundial, aquí tienen ustedes a una líder ecuatoriana, ¿no es cierto? Ella está exponiendo sobre la importancia de la vacunación. Y esto fue en realidad en una plenaria. Y fue muy importante porque cuando nosotros fuimos invitados a participar del Congreso Mundial, el tema de la salud no estaba considerado en el Congreso Mundial de Niños, Niñas y Adolescentes. Pedimos, ¿no es cierto?, que participen los niños, los líderes, con el tema de la vacunación, y cuando les plantearon el tema, los incluyeron en la plenaria. En la primera plenaria se habló de vacunación, ¿no? Y estos son los chicos ya luego en el Congreso Mundial, nuevamente chicos de los países que les he mencionado, con una relatora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y luego, producto de todo este trabajo, llegamos a Ginebra. Y llegamos a Ginebra con estos niños. Y estos niños que ven ustedes aquí sentados con su polo, ¿no?, sentados al costado de la presidenta del Comité de Naciones Unidas por los Derechos del Niño, sentada con la vicepresidenta del Comité por los Derechos del Niño, y las personas que ven ustedes aquí en los alrededores, ¿no?, otras que no ven ustedes,
son los miembros del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, miembros del Comité de los 5 continentes, ¿no? Que escucharon a cada uno de ellos hablar sobre el derecho a la salud y concretamente sobre el derecho a la vacunación, porque ya había una preocupación, no solamente por la preocupación en nuestros países de la región, sino por la vacunación a nivel global. Ya veíamos nosotros, y con ellos los veíamos, ¿no es cierto?, cómo aparecían cada vez más casos de sarampión en Europa, cómo ya teníamos difteria en Venezuela, en Brasil, en Colombia, ¿no? Y esto fue llevado aquí al Comité por los Derechos del Niño en una audiencia especial, ¿no? Y aquí está una foto ya en que todos los miembros del comité están con un polo, ¿no es cierto?, que habla sobre la vacunación, ¿no? Y son todos los miembros del comité, como les decía. Aquí ven, pues, por aquí al doctor José Brea, gran aliado nuestro también. Y ahora vemos aquí esta foto, que es una foto muy significativa para Voces Ciudadanas, porque aquí ven ustedes a la doctora Liselena Faleiros, a la doctora Marilisa Ávila, el doctor Romeo, ¿no es cierto?, de México, el doctor José Brea, y médicos peruanos. Esto fue justamente a raíz de los casos de polio postvacunal y poliovirus derivado que tuvimos en Perú. Las dos doctoras que ven ustedes acá, que son peruanas, ya que son pediatras, ellas iban planteando desde hace años la importancia de migrar a vacunas intramusculares para evitar casos de poliovirus derivado y polio postvacunal. Bueno, mientras el ministerio seguía con una frase que dice Marilisa Ávila, ¿no es cierto?, en parálisis por análisis, tuvimos un caso, tuvimos 2, tuvimos 3, hemos tenido 9 casos documentados y aceptados por el Ministerio de Salud del Perú como casos de polio postvacunal y de poliovirus derivado, ¿no? Y justamente la confianza de la población en la vacunación cayó en estos momentos porque veían que los niños recibían una vacuna que, si bien a todos nosotros es la que nos ha protegido de tener polio, pero que podía causar la enfermedad, y vieron los casos, ¿no? Entonces, es gracias a este grupo de médicos, ¿no es cierto?, que nosotros agradecemos mucho, que en reuniones con el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y la comunidad médica aquí en Perú, nos apoyaron y pudimos lograr que el Ministerio cambie su política de vacunación antipolio. Y desde el año 2013 tenemos un esquema combinado, ¿no?, con dosis de IPV y luego las tercera y cuarta con OPV. Bueno, pero justamente y en gratitud y en apoyo al impulso que también nos dieron los médicos que ustedes han visto, con esta red de niños, niñas y adolescentes que aparece este logo acá, que tenemos en varios países de Latinoamérica, empezamos nosotros a entrar en contacto con las redes sociales, con Facebook, con Instagram y con Twitter. Y digo entrar en contacto porque les escribimos, porque veíamos la cantidad de información que circulaba por estas redes sociales y que, sin embargo, no era, digamos, frenada, no era, digamos, esta información pasada por un filtro para evitar que más gente siga desinformada y que más gente siga cayendo en no vacunarse, en no vacunar a sus hijos, y en los casos que ya hemos visto no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hemos visto como respuesta tanto de Facebook, de Instagram y Twitter? Que todos ellos han generado ya algoritmos que impiden que circule información sobre grupos antivacunas. Hoy en día es lo que está ocurriendo. Si ustedes entran, este es Facebook, si ustedes cuando van a su buscador de Facebook y ponen vacunas o ponen vacunación, de inmediato les va a salir este mensaje a todos en el país en el que estén y en el idioma en el que estén, que utilicen, que hablen, ¿no? Les va a salir una información que va a decir, cuando se trate de salud, todos queremos tener información actualizada y confiable. Visita el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Este sitio web ofrece información que puede ayudarte a responder las inquietudes que tengas sobre vacunación. Sí o sí, ustedes ponen vacuna contra influenza, vacuna anti-COVID, vacuna contra VPH, y lo primero que les va a salir en Facebook va a ser información de la OMS y de otras páginas más, pero de páginas seguras con información sobre vacunación. Si vamos a Instagram, ustedes ponen, yo puse ahí vacunación anti-COVID, pero ustedes pueden poner vacunas contra influenza, vacunas contra polio, solamente vacunas o lo que pongan, y les va a llevar nuevamente a la página de la OMS, a las páginas de UNICEF, a las páginas de la iniciativa Gavi, a toda página segura de información sobre vacunas. Si ustedes van a Twitter,
Igual, puse aquí vacuna contra VPH, que ustedes saben que es una de las vacunas, digamos, más cuestionadas. ¿Y qué me sale? Nuevamente un mensaje: conoce los hechos, asegúrese de tener la mejor información sobre vacunaciones, conozca los recursos disponibles de la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? Y sale pura información vinculada a, a la importancia de la vacunación, a la seguridad de la vacunación. Entonces, eso es algo que a nosotros realmente nos da bastante ánimo a seguir trabajando. Esta es una foto en el año 2015, en que la doctora Greta Muñoz, ¿no es cierto?, gran aliada de la vacunación, nos invitó a que viajáramos a Quito justamente, y aquí estamos con Pilar Collantes, presidenta de Voces Ciudadanas, y con Nicky Bravo, coordinador nacional del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, gran aliado. Este movimiento es representante de Voces Ciudadanas en Ecuador, y justamente fuimos invitados a conversar y a compartir la experiencia sobre participación ciudadana en la vacunación. Nuestro compromiso con la doctora Greta Muñoz, con la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, fue justamente poder colaborar y contribuir con un granito de arena en alentar la vacunación y en generar alianzas que ayuden a fomentar una cultura de prevención. Y en ese esfuerzo hemos venido trabajando, con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, ¿no?, con el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, con el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud en Ecuador, con la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, con el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional, y con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. El ministerio aquí se demoró en entregarnos su logo, por eso no aparecen acá, pero lo que quiero compartirles es que ya se ha creado esta mesa técnica por el derecho a la vacunación, y el Ministerio de Salud forma parte de esta mesa. Y lo interesante de esta mesa, que es inédita, es que esta mesa nace de la sociedad civil y es liderada por la sociedad civil con la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Y participa, por supuesto, el Ministerio de Salud, y con toda seguridad vamos a invitar a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, a la academia y a diferentes autoridades nacionales, ¿no es cierto?, de Ecuador, y expertos internacionales, a que participen y puedan dar luces con su experiencia para poder ayudar a que Ecuador pueda mejorar sus coberturas de vacunación, ¿no? Y con este grupo de acá, ¿no es cierto?, con estas dos organizaciones aliadas, hemos trabajado una campaña de promoción de la vacunación. Yo me uno y me vacuno, se llama la campaña, ¿no? ¿Y por qué realizamos esta campaña de promoción de la vacunación? Y sé que estoy con el tiempo justo, así que eso se lo contamos ya en la parte de las preguntas, y se lo contamos ya porque vamos a trabajar con el nuevo gobierno que acaba de ingresar. Estamos haciendo ya los acercamientos para trabajar una campaña a nivel nacional de fomento de la vacunación, de confianza en la vacunación. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, pues la verdad es impresionante cómo de la sociedad civil se logre formar todas estas alianzas con la convicción absoluta de la importancia de la vacunación, repitiendo también las palabras de Plotkin, que aparte del agua potable, la vacunación es la herramienta que más ha disminuido la mortalidad de la población mundial. Como bien dice Edson, muchísimas gracias. En las preguntas pues tendremos la oportunidad de seguir teniendo tus aportes y los siguientes comentarios. Nada más agradecer, y que nos sirva de ejemplo que la población civil empoderada puede lograr acompañar a las instituciones públicas a mejorar las coberturas de vacunación, que es el objetivo fundamental. Doy paso a nuestra querida y muy apreciada ícono de la pediatría y de la infectología de Colombia, la doctora Cristina Mariño. Es pediatra e infectóloga, coordinadora de infectología pediátrica del Hospital Central de Bogotá, Colombia. Es profesor titular de infectología pediátrica de la Universidad Militar de Nueva Granada. Es coordinadora del Comité de Vacunas, Sociedad Colombiana de Pediatría, SCP, y representante de la Sociedad Colombiana de Pediatría en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones ante el Ministerio de Salud. Paz, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Ella nos va a hablar de un tema extremadamente importante, ya que implica tanto a la embarazada como a su producto. Por esta razón, le pedimos muy cómodamente y agradeciéndole, querida María Cristina, la presentación, tu disertación sobre protección para pertusis e influenza a la embarazada en tiempos de pandemia, sabiendo lo difícil, lo crítico que es que la embarazada logre vacunarse y entienda la importancia de estas dos vacunas que debe colocarse durante su gestación. Muchísimas gracias, querida María Cristina. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Greta. Para mí es todo un honor y también es un gusto compartir con ustedes. Yo creo que no solo los que estamos presentando, sino muchos de los que están asistiendo, les agradezco además la hora. Somos fans de las vacunas y ya mostró Edson que todos tenemos un compromiso con las vacunas, la parte médica, la sociedad civil. Hemos compartido con la doctora María Luisa y con la doctora Greta muchos eventos de vacunas y muchas discusiones sobre cómo mejorar cada vez más las coberturas de vacunación. Agradezco también a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, me encanta ustedes. Voy a compartir mi presentación. Sí, doctora, la estamos viendo. Perfecto, bueno, yo voy a hablar, como ya dijo Greta, de protección contra pertusis e influenza en la embarazada. Muchas veces los pediatras somos los grandes vacunadores y olvidamos que también es nuestra responsabilidad el contexto actual, que es vacune a la familia, y muchas veces acabamos siendo los asesores de la familia entera, la mamá, el abuelito, para todo lo que tiene que ver con vacunación. La vacunación de las embarazadas es un tema prioritario y además es hoy en día una de las mejores estrategias para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles, como dijo Greta, no solo para la mamá, sino para su bebé. Hoy en día hay 4 enfermedades que se pueden prevenir vacunando a la mujer embarazada, que en general deben hacer parte de todo esquema en un embarazo: tétanos, difteria, tosferina, que en general así la llamamos en Colombia, pero yo voy a usar el término de pertusis por su agente etiológico, y influenza, tanto influenza A como influenza B. Voy a hablar inicialmente un poco de tosferina. Quiero recordarles que hoy en día, no contando el COVID, pero de todas las enfermedades prevenibles por vacunas, es la tosferina la que sigue siendo la más frecuente. Hemos visto que han aparecido brotes de sarampión, casos de difteria, pero tosferina supera muy por encima cualquier grupo de estas enfermedades. ¿Qué dijo la Organización Panamericana de la Salud? Aquí nos muestra la tasa de incidencia de tosferina por 100.000 habitantes en la región de las Américas exclusivamente, y vemos como 1 de cada 3 casos se presentaron, la línea rosada, en los menores de 1 año. Ahí vemos menor de 1 año y todas las otras edades. Luego, la gran carga de enfermedad está en los menores de 1 año, y también sabemos que el número de muertes por tosferina reportado en la región de las Américas supera el número de muertes de cualquier otra enfermedad prevenible por vacunas. Aquí esta es una gráfica que muestra en este momento la publicación del MMWR, que es el número de casos de tosferina hospitalizados por grupos de edad. Y fíjense que aquí solamente está hasta el año, y vemos como la gran carga de enfermedad, no solo en morbilidad, sino en mortalidad, está en los menores de 3 meses y especialmente del recién nacido hasta los 2 meses, con gran número de casos. Y aquí les muestro algunas estadísticas. En los menores de 1 año la tasa de incidencia puede llegar a 344 por 100.000. Fíjense que estamos hablando de una enfermedad que hoy en día es prevenible por vacunas. 90% de los casos y 97% de las muertes se van a presentar en este grupo de edad, y sobre todo los menores de 2 meses con una letalidad muy alta, y la mayoría de las muertes ocurren en las primeras semanas de vida, es decir, desde el periodo neonatal hasta los 2 meses. Un caso especial que tenemos que tener siempre en consideración, porque es uno de los temas en que todos estamos trabajando también, es vacunar a nuestros recién nacidos prematuros, no tenerles miedo a las vacunas.
porque en varios estudios, hablando ya de tosferina, todas las enfermedades inmunoprevenibles, si las presenta un prematuro, van a ser más severas, pero en tosferina hay muchos estudios que muestran cómo ellos tienen mayor riesgo tanto de infección como de cuadros muy severos, y esto también se ve en los de bajo peso. Y ven abajo la curva rosada, son los prematuros, la azulita son los recién nacidos a término, y vemos cómo los recién nacidos prematuros tienen mucho más riesgo de enfermedad, con más complicaciones. Ellos con más frecuencia van a ingresar a unidades de cuidado intensivo, van a requerir intubación orotraqueal y posiblemente van a morir. Y es así como esta publicación dice que el riesgo de hospitalización por tosferina se incrementó hasta 6 veces comparando prematuros con recién nacidos a término. Este es un panorama que nos debe preocupar muchísimo, o sea, una enfermedad que todavía sigue presente con importante mortalidad en este grupo de edad. ¿Qué pasa con la inmunización materna contra tosferina? Había ya experiencias y brotes. Tosferina es una enfermedad muy interesante, se presenta en brotes epidémicos cada 4 años en la región de las Américas y en todo el mundo. Entre 2012 y 2014 hubo verdaderos brotes con gran cantidad de casos, aún en países con altas coberturas y con alta mortalidad. Específicamente, y siempre nombro el caso de Costa Rica, sé que la doctora Ávila nos acompañó la semana pasada. Ellos tuvieron un brote de tosferina en bebés con 134 muertos. En ese momento no se hablaba de inmunización materna y establecieron lo que se llamó la estrategia Capullo, que era la vacunación de la madre inicialmente y después de la madre y el padre, porque ellos son los que le transmiten tosferina al bebé para prevenir la transmisión. Pero el problema es que primero se hacen anticuerpos solo después de 2 semanas y el bebé no tiene ningún anticuerpo. La madre los hace a las 2 semanas, el recién nacido no tiene anticuerpo. Ya se venía estudiando la posibilidad de inmunizar a las embarazadas contra tosferina, y en el 2011 sale en la publicación del MMWR, o sea, el Comité de Vacunas de la Sociedad Americana de Pediatría, de la Academia Americana de Pediatría y del CDC, dicen que la vacunación durante el embarazo confiere al recién nacido protección por transferencia transplacentaria de anticuerpos adquiridos por vacunación, y lanzan de una vez el concepto de que la primera vacuna para un bebé es la vacunación materna, y aprueban la vacunación contra tosferina en el embarazo a partir de 2011. Obviamente, cuando uno habla de vacunas en embarazo, la mayor preocupación es seguridad. Sí será segura una vacuna, y es muy difícil hacer estudios con vacunas en embarazadas precisamente por esta preocupación. Pero Estados Unidos había introducido unos años antes la vacunación en adolescentes, y a pesar de que no tenían tan buenas coberturas, sí tuvieron varios adolescentes que después dijeron: cuando ustedes me vacunaron yo estaba embarazada, yo no sabía, porque ellos no vacunaban embarazadas, y pudieron hacer muy buen seguimiento, y la conclusión fue muy importante, que no hubo diferencia comparándolas con mujeres embarazadas que no habían sido vacunadas en parto prematuro, en pequeños para edad gestacional o en mortinatos. Y es así como el Comité de Vacunas de la Academia Americana de Pediatría considera que los datos no sugieren presencia de eventos adversos relacionados con la aplicación de TDAP en las embarazadas, y fomenta la vacunación a partir del 2011. Simultáneamente en Europa, que había habido también varios brotes de tosferina, el Comité de Vacunación del Reino Unido dice claramente, y además con una votación completamente unánime, que el comité no tiene preocupaciones sobre la seguridad del uso de esta vacuna en cualquier etapa del embarazo. Además, la evidencia ya para ese momento mostró que recibir una vacuna contra tosferina durante el embarazo no se asocia con complicaciones ni para la mamá ni para el bebé. ¿Qué dijo la Organización Mundial de la Salud? Esto ya estaba aprobado y varios países empezaron a introducir en sus esquemas vacunación en la embarazada, y al 2015, ya unos años después, cuando ya había no solo estudios de eficacia, sino de efectividad de la vacuna en la población, la Organización Mundial de la Salud saca el position paper diciendo que
va a incluir las siguientes recomendaciones y dice claramente que la vacunación en la embarazada parece ser la estrategia adicional, obviamente, al esquema primario y a los refuerzos de vacunas, más costo efectiva para prevenir la tosferina en lactantes muy jóvenes para ser vacunados, y obviamente lo que ya se sabía, y es que esta estrategia es más efectiva que la estrategia capullo, o sea, la de vacunar a la mamá después del parto, y ya en ese momento hace la proposición y dice, cada país debería considerar la vacunación en la embarazada con una dosis en el segundo o tercer trimestre del embarazo y preferiblemente por lo menos 15 días antes de finalizar el embarazo para dar tiempo a que la mamá haga anticuerpos como una estrategia complementaria a la inmunización primaria. Al año siguiente de la primera recomendación, que fue en el 2011, surge porque inicialmente se sacó y dijo posiblemente se deben vacunar cada 5 años. Sin embargo, hubo una demanda a una mamá que había sido vacunada en su primer embarazo y en el segundo, como había sido vacunada hacía año y medio, no la vacunaron y tuvo un bebé que presentó tosferina. Entonces la CIP recomienda la vacunación en cada embarazo independientemente de que la gestante haya recibido antes en otro embarazo TDAP, porque considera que los anticuerpos post vacuna son de corta duración y pueden no proteger en los embarazos siguientes. Cuando se lanzó la recomendación se dijo, vacunemos en la semana 20, posteriormente los neonatólogos y perinatólogos dijeron, el mejor paso de anticuerpos se da hacia la semana 27, pero se sabe que, aunque esta es la recomendación para mejor paso, es una vacuna segura. Acuérdense que esta es una vacuna inactivada y se puede dar en cualquier momento del embarazo, y la vacunación entre las 13 y 26 semanas de gestación puede considerarse en situaciones especiales, por ejemplo, amenaza de parto prematuro, para permitir exposición placentaria a altas concentraciones de anticuerpos. Sale recientemente por la ITSA, la Asociación de Infectología Americana, una recomendación que dice tal vez es mejor vacunar en segundo trimestre porque muchas mamás que hacen un parto prematuro no alcanzan a ser vacunadas, y entonces dice lo importante es que ojalá se vacunen al menos 2 semanas antes del parto. Aquí les muestro lo que muestra el momento de la vacunación. Miren cómo cuando la mamá se vacunó por lo menos 4 semanas antes del parto, la eficacia de la vacuna para proteger al recién nacido fue más de 90%, lo mismo si se vacunó 1 a 3 semanas antes del parto. 1 a 3 semanas fue muy discutido porque lo ideal es que sea 2 a 3 semanas. Si se vacunó entre 1 y 2 semanas, sí baja la eficacia vacunal. Entonces es muy importante, y los pediatras también somos difusores de contarle a las mamás, si usted está embarazada, si tiene amenaza de parto prematuro, insista en que la vacunen, porque por lo menos 10 días antes ya va a haber protección para el bebé. Salen muy pronto, después del 2011, y fíjense que empiezan a aparecer ya desde el 2012, 2013, todos los estudios que muestran efectividad de las vacunas contra influenza. La efectividad de la inmunización materna en la prevención de pertusis en lactante se demostró por primera vez en el Reino Unido, y este es un primer gran estudio que mostró que vacunar a los recién nacidos durante el embarazo mostró protección en 9 de 10 niños menores de 3 meses contra tosferina. Luego, la inmunización con TDAP en el embarazo se asoció con reducción de hospitalizaciones y enfermedad severa en los niños. Aquí les saco una serie de estudios porque a uno le entusiasma mucho ver que esta es una vacuna relativamente nueva con tan buenos resultados, la del Reino Unido, para proteger contra tosferina a los menores de 3 meses, 91%. Este fue otro estudio, este es en Estados Unidos, 90% de protección confirmada en lactantes y 95% efectiva en reducir muertes. Fíjense ahora que todos estamos familiarizados con cuánto protegen las distintas vacunas contra el COVID, esta es una protección muy alta. Este que está arriba es un estudio que fue muy interesante porque mostró que aún si la mamá se vacunaba antes de la semana 27, o sea, mamás con amenaza de parto prematuro,
sus recién nacidos prematuros también iban a estar protegidos, iban a tener concentraciones mucho más altas de anticuerpos que bebés que eran prematuros cuyas mamás no se habían vacunado. Este es un estudio hecho en América Latina, me gusta mucho, porque es en Argentina, que mostró lo mismo que los demás estudios, y ya aquí todos empiezan a medir anticuerpos y definitivamente son mucho más exitosos, y el último estudio ya es un estudio que es una revisión sistemática de los estudios publicados previamente que muestran cómo la vacunación prenatal induce altas concentraciones de anticuerpos en mujeres embarazadas, que protege al recién nacido y que además es una estrategia muy segura, sin efectos secundarios, y recomienda la vacunación por su seguridad e inmunogenicidad y eficacia. Voy a pasar en este momento a influenza. Las vacunas contra influenza en el embarazo sí tienen un contexto histórico mucho más antiguo que hablar de tosferina. Acuérdense que yo les hablo de tosferina en el año 2011 y venían haciéndose los programas Capullo apenas desde el año 2009, pero en influenza sí ya se conocía el impacto de la enfermedad, y fíjense, hace más de 500 años se sabía que las mujeres embarazadas tienen riesgo aumentado de influenza severa y fatal, y esto ha sido reconocido por muchos siglos. En 1889, que una de las pandemias mostró que los fetos, a las mujeres hacían abortos y que los fetos eran fetos más pequeños para lo que se esperaba. Cuando la famosa gripe española, la gran pandemia antes de la actual, se encontró 675,000 muertes en Estados Unidos, con unas tasas de letalidad en toda la población, pero especialmente altas en mujeres embarazadas, y se vio que ellas, siendo mujeres jóvenes y previamente sanas, hacían la enfermedad muy severa, con mortalidad y además con pérdida de los bebés y con mortalidad neonatal, y eso mismo se corroboró en las pandemias siguientes, que fueron menos severas en el 57 y en el 68, así como en la del 2009. ¿Qué hay entonces en vacunación contra influenza en el embarazo? Se empezó a utilizar desde los años 50 en Estados Unidos, se recomendó ya, digamos, de manera oficial desde el 97 para embarazadas en categorías de riesgo. En ese momento solo eran las que tuvieran comorbilidades, y desde el 2004 la Organización Mundial de la Salud la recomienda en todos los trimestres en mujeres que estén embarazadas durante la estación de influenza, y en los países como los nuestros, en que vacunamos de acuerdo con un cronograma, y sabemos que nuestra circulación de virus tiene más que ver con la estación de lluvias, y desde 2005 se ha recomendado en muchos países por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que cada año que vuelven a salir recomendaciones y sale toda la publicación de a quién vacunar contra influenza, se resumen las recomendaciones sin ningún cambio. Esta es la recomendación para la estación 2020-2021 y pone las embarazadas entre los grupos de riesgo. En el resumen que hace, ahí ven los otros grupos de riesgo. ¿Qué pasa con la influenza en la mujer embarazada? Y esto se ha visto tanto en la influenza estacional y obviamente también en las pandemias. La mujer embarazada que hace influenza va a presentar mayores tasas de hospitalización por enfermedad respiratoria, más alta que en la mujer no embarazada, y tiene 3 a 4 veces más riesgo de hospitalizarse por una condición severa, y 8 veces más posibilidad si, por ejemplo, era una mamá asmática o tenía alguna otra morbilidad, y el riesgo aumenta en la medida en que la gestación progresa, disminuye la capacidad pulmonar. Y fíjense que es muy importante, tasas de hospitalización 5 veces mayores en mujeres con influenza en el tercer trimestre que en las embarazadas que en las mujeres que no estaban embarazadas de la misma edad. ¿Cuáles son los desenlaces? ¿Qué pasa si una mujer embarazada hace influenza? 25% de las mujeres con influenza no complicada van a hacer pérdida gestacional. Esto es muy alto, y además esto puede aumentar a 50% si la mujer tiene neumonía, sobre todo si tiene neumonía severa. Se ha visto también un incremento a más del doble del número de cesáreas en madres hospitalizadas, y
Infortunadamente, muchas de estas cesáreas hay que hacerlas de urgencia porque se deteriora la salud de la madre con bebés que son muy prematuros, lo cual nos muestra por qué aumenta 5 veces, que son de verdad cifras que lo dejan a uno muy preocupado, la mortalidad perinatal, ya les decía, abortos, partos prematuros y obviamente enfermedades en el periodo neonatal. De esto hay bastante literatura porque ha sido una publicación a nivel mundial, y esta, que es una publicación mucho más reciente de 2017, que dice nuevamente el embarazo es un riesgo muy, la influenza en el embarazo es de altísimo riesgo y va a aumentar la enfermedad grave en las mujeres 4 veces comparado con las mujeres que no están embarazadas durante la estación de influenza, 7 veces más hospitalizaciones y, lo que es preocupante, ingreso a cuidado intensivo. ¿Qué pasa? Esto ya vimos, esto es con respecto a la mamá. ¿Qué pasa con la influenza en el feto y en el recién nacido? Ya les decía, incrementa en 4 veces, así el bebé no sea prematuro, puede tener 4 veces más riesgo de ser un bebé pequeño para edad gestacional con retardo de crecimiento, y en el Reino Unido mostraron que la mortalidad perinatal es de 39 por 1000 nacimientos, comparada con 7 por 1000 en mujeres que tuvieron sus bebés y que no tenían influenza. Esto es de verdad un dato impactante. Y también mayor frecuencia de recién nacidos de bajo peso en hijos de madres hospitalizadas por la influenza y mayor necesidad de ingreso a UCI. Ya saliendo del momento del embarazo y el parto, vamos a ver qué pasa en los lactantes con influenza. Y fíjense acá cómo también, al igual que lo que les mostré en pertusis, las hospitalizaciones por influenza son muy importantes en los menores de 5 meses, aquí ven por grupo de edad, también en meses que llega hasta los 23 meses, y fíjense que de 0 a 5 meses, muy alta tasa de hospitalizaciones en estos bebés por influenza. ¿Cuál es entonces la recomendación actual para vacunación contra influenza en las embarazadas? En 2013, la Organización Mundial de la Salud, acuérdense que ya la venía recomendando desde 2005, pero por primera vez la Organización Mundial de la Salud dijo: el embarazo es uno de los mayores grupos de riesgo y en caso de que haya escasez de vacunas a nivel mundial, por ejemplo, en el inicio de una pandemia, las embarazadas deben ser priorizadas sobre otros grupos, y obviamente esta decisión se basó en todo lo que ya les mostré, los reportes de más riesgo de complicaciones en mujeres embarazadas, y sabiendo que son vacunas muy seguras, que además son efectivas y eficaces y que no se asocian con ningún riesgo ni para la mamá ni para el bebé, pero sobre todo, y por eso lo pongo ahí subrayado, ante la posibilidad de proteger a los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses por transferencia de anticuerpos. Entonces aquí es muy importante que esta vacuna da protección al binomio mamá-bebé. Toda mujer embarazada, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, debe recibir vacuna inactivada en cualquiera de los trimestres del embarazo. Estas vacunas no tienen ningún problema en ponerlas iniciando el embarazo y deben aplicarse en las embarazadas apenas estén disponibles. Es más, una mujer que ha decidido que va a quedar embarazada y llegan las vacunas a su país, como estas vacunas protegen durante todo un año, podría considerar vacunarse mientras todavía haya disponibilidad de vacunas. Obviamente, como les hablaba en tosferina, cuando uno vacuna a la embarazada, siempre hay alguna preocupación de si las vacunas son seguras de esto, y como estas vacunas vienen usándose hace mucho más tiempo en las embarazadas, sí que hay numerosas publicaciones que incluyen estudios clínicos, observacionales, datos internacionales de muchos países que muestran de manera consistente la seguridad de la vacunación durante el embarazo. Y al igual que en los niños, que la recomendación actual es que la alergia al huevo no debe contraindicar la vacunación contra influenza, pero debe tenerse precauciones si hay historia solamente de angioedema o anafilaxis, no de otro tipo de alergia, porque son vacunas muy seguras. Ahora la pregunta es, bueno, tan alta carga de morbimortalidad en los menores de 5 meses, ¿por qué entonces no vacunamos en el esquema primario a los niños menores de 6 meses
y hay algunos estudios que muestran que se hicieron intentos de vacunar a los niños, no había preocupación sobre si las vacunas a esta edad eran seguras, pero todos los estudios mostraron una respuesta inmune muy débil y atenuada, posiblemente también por los anticuerpos maternos, así las mamás no se hubieran vacunado, y el recién nacido no logra hacer una respuesta inmune robusta, también posiblemente por el tipo de respuesta, porque no hace buena respuesta de TH1. Entonces, en este momento no hay ninguna vacuna de influenza que esté aprobada en menores de 6 meses, por eso debemos insistir en vacunar a la mamá. Y les voy a mostrar el impacto de las vacunas contra influenza. Ya decíamos, las vacunas pueden ser la primera dosis de vacuna para su bebé. Aquí varios estudios que muestran qué paso hay de anticuerpos a los recién nacidos, y fíjense que dice que la vacunación durante el embarazo resulta en aumento en los niveles de anticuerpos a los antígenos vacunales, empezando 2 semanas después de la vacunación, lo mismo que en tosferina. Por un proceso que hay de transporte activo, los anticuerpos fetales pueden incluso ser muy similares a los de la mamá, y algunos han superado estos anticuerpos al momento del nacimiento, y de manera muy consistente los hijos de madres vacunadas han tenido niveles altos de inmunoglobulina G específica. Y también otro estudio encontró una protección ya contra influenza sintomática y severa de alrededor de 50%. Muchos estudios también miran no solo a la mamá, sino mamá y bebé, qué pasó con la mamá, qué pasó con el bebé, y todos concluyen que recibir la vacuna contra influenza durante el embarazo se va a asociar con disminución de riesgo de enfermedad y muerte por influenza en los menores de 6 meses. Y este es un estudio bastante reciente, que es un metaanálisis, y miren cómo muestra desenlace en el feto y el lactante. 27% tuvieron menos riesgo de mortinatos, 13% menos riesgo de parto prematuro, 30-70% de efectividad contra influenza, es decir, fueron vacunas que de verdad cambian mucho la historia de mamá y bebé durante la época de circulación de influenza. Esta es la conclusión de todos los estudios. Hay un efecto protector contra la enfermedad virológicamente comprobada, hospitalizaciones y complicaciones en lactanta, sobre todo en los menores de 3 meses. Yo creo que cuando uno revisa toda esta literatura y todos estos estudios, pues no duda en que debería vacunar a las embarazadas. Sin embargo, miren lo que hay en coberturas de vacuna durante el embarazo. En 2018 a 2019, todavía antes de la pandemia, en Estados Unidos, que se fomenta la vacunación, apenas 50% de las embarazadas recibieron vacunas, y 3/4 partes de las embarazadas refirieron haber recibido recomendación, y las que fueron referidas por personal de salud, o sea, las que algún personal de salud, su médico, personal de enfermería, les sugirió que se vacunaran o les indicó, las refirió, tuvieron más aceptación de las vacunas que aquellas que no recibieron ninguna recomendación, y esto lo muestra también el MMWR para la temporada 2016-2017. Ahí vemos en las barras, la barra azul más oscura es el número de mamás que recibieron recomendación de vacunarse por personal de salud, y la azul más clara las que no recibieron, y la línea negra es las coberturas, pero como ven están por encima de más o menos 55%. Y para 2019 esta misma publicación muestra que en mujeres en quienes se les recomendó la vacuna, 65.7% se vacunó, pero a las que no se les recomendó la vacuna, apenas 53%, o sea, si hay una diferencia. Esto nos lleva a acordarnos que siempre toda persona y personal de salud que esté en contacto con una mujer embarazada debería preguntarle si se va vacunado contra influenza. Estos datos de Colombia, y muestra que para nosotros que tenemos la vacunación en embarazada hace bastante tiempo, la preocupación, como en todos los otros biológicos, en 2019 había bajado. 2020, afortunadamente, en influenza llegamos a 87%, cuando, como ven acá, casi nunca habíamos pasado de 70%. Este es un artículo que publican en Estados Unidos, ¿por qué no se vacunan
las embarazadas, y aquí muestra las dos vacunas, en azul influenza, en naranja pertussis. Fíjense que es más fácil convencerlas de vacunarse de influenza, tal vez por el hecho de que pertussis en las mamás no es tan severo, aunque puede desencadenar parto prematuro, pero ahí vemos básicamente les preocupa seguridad, les preocupa que las vacunas no sirvan, no tienen confianza en las vacunas, y es muy preocupante que hay múltiples razones por las que una mamá, a pesar de decirle no solo que la va a proteger a ella, sino al bebé, no se vacuna. Concluimos que la vacunación contra influenza y pertussis en la embarazada es una intervención vital y debe ser un compromiso de todo el personal de la salud recomendarla. Acuérdense que una de las cosas que estamos haciendo en la pandemia es la estrategia, acordarnos que cualquier oportunidad es buena para recomendar una vacuna. Si una mamá embarazada lleva al pediatra a su hijo mayor y el pediatra ve que está embarazada, le debería preguntar, ¿usted ya le ofrecieron vacuna? ¿Ya se vacunó? Lo mismo todo el personal de enfermería, y recordarles también que la protección es la primera vacuna para su bebé. Greta me había dicho que hablara de estas dos vacunas en el contexto de la pandemia. Creo que queda claro que con o sin pandemia debe ser una recomendación que todos debemos hacer, pero sí quise agregar, no voy a hablar de vacunas contra el COVID en embarazadas, que ya hay muchos estudios y ya en algunos países las están poniendo, pero sí que ha pasado con el COVID e influenza. En embarazadas con COVID-19 también hay varias publicaciones, no todas, y en esto hay discusión, si también es tan severo como influenza solo por el hecho de estar embarazada. Pero lo que sí hay, aparecen, aunque no encontré referencia específicamente para coinfección en embarazo, hay unas publicaciones españolas que dicen que tener al mismo tiempo influenza y COVID va a aumentar, y fíjense cómo aumenta el riesgo de que la mamá le vaya mal, de que pueda ser hospitalizada y de que fallezca. Y este estudio del 2020 del British Medical Journal, es que está abajo, dice: la evidencia reciente muestra que la mortalidad de los pacientes con COVID-19, ahí no específicamente refiriéndose a embarazadas, se duplica cuando se infectan por el virus de la gripe. Entonces es bien importante que tengamos estas consideraciones. Dos virus en coinfección en una mujer de alto riesgo como es una embarazada, pues debemos evitar esto, y por lo pronto podemos vacunar con seguridad contra la influenza. Además, vamos a proteger a la mamá de tener que ir por influenza a servicios de urgencias donde, como sabemos, en nuestros países hay gran cantidad de casos activos de COVID. ¿Cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para vacunar durante la pandemia? Y la Organización Mundial de la Salud insiste en que se mantiene a las mujeres embarazadas como grupo de alto riesgo y priorizadas para vacunación contra influenza. Todo el personal de salud debe estar comprometido con mejorar coberturas, apoyar vacunación y asesorar sobre esquemas, oportunidades perdidas, etcétera. Esa es la recomendación, y creo que todos estamos convencidos de que estas son vacunas que debemos recomendar. Me gustó muchísimo lo que habló Edson, con quien también he trabajado y cuyo grupo admiro profundamente, y fíjense que en vacunación aún hay mucho por hacer. Yo esto lo encontré simplemente buscando algunas fotos de vacunación de influenza en embarazada, y miren lo que dice: 4.250% aumento de muerte fetal por la vacuna de influenza, y esto está en la web común y corriente. Entonces imagínense que una mamá entre a buscar influenza en la web y encuentre algún mensaje como ese, y dice: el CDC falló en decirles a las mujeres embarazadas que se podían morir y que iban a tener más abortos si se vacunaban. Todo lo contrario, en lugar de decir si no se vacunaban. Entonces creo que todos tenemos un compromiso con estas vacunas. Muchas gracias. Bueno, realmente fantástica tu presentación, querida María Cristina, muchísimas gracias. Temas tan importantes, tan de prioridad. Muchas gracias, Greta. Tan de prioridad como la vacunación con influenza para la embarazada y la de pertussis. Tomando en cuenta todos los datos que realmente
pueden deteriorar la salud del niño como de la madre al no recibir estas vacunas, y con la extraordinaria presentación de María Luisa de Polio, de Edson, de la confianza en las vacunas, creo que con la presentación que ustedes acaban de hacer, realmente la audiencia que nos está bondadosamente escuchando hasta este momento, escuchando de ustedes tan extraordinarias disertaciones, está entendiendo una vez más la importancia de promover la vacunación, la importancia de apoyar a los estamentos estatales, a las instituciones estatales, a que se lleven a cabo mayor cumplimiento en las coberturas de vacunación, y promoviendo a la población, interviniendo a través de la sociedad civil, de todas las posibilidades de la sociedad científica, etcétera, en promover la vacunación, en apoyar a que, según nosotros justamente hace unas 2 semanas, la Comisión Asesora de Prácticas de Vacunación, nos reunimos para justamente hablar sobre la cobertura de vacunación con influenza a la mujer embarazada en estos momentos de pandemia. Si cabe el término perseguirlos en campañas, en convocatorias de los centros de salud, con las respectivas medidas de protección para la COVID, y vacunar. Les agradezco infinitamente. Ahora vamos a hacer la lectura de unas cuantas preguntas que existen. Básicamente es sobre el riesgo o porcentaje de mortalidad por influenza, si se puede aclarar el porcentaje de eficacia de la vacuna que se pone respecto a la reducción de riesgo absoluto o relativo, y también si hay estudios de protección de la vacuna en menores de 6 meses, si su madre se vacuna en el periodo de lactancia, y si también qué pasa si se vacuna en el periodo de lactancia. Por favor. Bueno, los estudios de eficacia y efectividad de vacunas contra influenza en general, en cualquier tipo de población, los de alto riesgo, las embarazadas, no son unas vacunas que den una protección altísima. Hay estudios que muestran alrededor de 70% de protección a los bebés para hospitalizarse por influenza durante los primeros 6 meses de vida por paso de anticuerpos maternos. Si la mamá se vacuna durante la lactancia, puede pasar lo mismo que pasa con tosferina, y es que esa mamá se demora más o menos 14 días en hacer anticuerpos. Puede que ella no se contagie y no contagie a su bebé, pero puede contagiarlo cualquier otro miembro de la familia, y acuérdense que el bebé no tiene ningún tipo de anticuerpos. Entonces, tal vez se lograría prevenir que la mamá contagie al bebé, pero el bebé no está protegido del contagio por otros miembros de la familia. Pregunta que dice que quizá de alguna manera se respondió, pero lo podríamos profundizar. Esa era la pregunta, Greta. Sobre la vacunación para SARS-CoV-2 en embarazo. Como ya lo mencionaste, María Cristina Griven, o sea, no hay estudios, pero creo que a futuro, por ahora yo entiendo, hay muchas publicaciones que ya se permiten lactancia. ¿Qué piensan? La vacuna contra el SARS-CoV-2, ya en Estados Unidos aprobaron la de Pfizer específicamente para embarazadas y la están aplicando. Las otras están en vías de estudio para aprobación, algunas de las otras vacunas. No hay ningún problema en aplicarla durante la lactancia. También pensé que me iban a preguntar, porque una de las discusiones es, por ejemplo, en Colombia, que empezamos a vacunar, y creo que en Ecuador también, contra influenza más o menos en abril-mayo, pues va a coincidir de pronto el momento de vacunarse contra influenza por edad y por grupo de riesgo a las mujeres. Y si se hubiera vacunación contra el SARS-CoV-2, el tiempo de diferencia entre la vacuna contra el COVID y la vacuna de influenza deben ser mínimo 14 días, con eso es suficiente. La otra cosa que no aclaré es que ambas vacunas, TDAP e influenza, se pueden aplicar al mismo tiempo en la embarazada, en la misma consulta.
No sé si Luisa quiera comentar algo de vacunas en la embarazada. Exactamente. No, creo que Cristina ya está. Oh, disculpe, estoy. Sí, se te escucha, sí se te ve. Te estamos bien. Ah, te fuiste. Esperemos que regrese pronto. Sí, querida. Ok, bien. No, estoy de acuerdo con Cristina, está hablando con mucha. Solvencia. Sí, está con sus opiniones muy académicas y así que es. Sí, Creo que vamos a aprender mucho con COVID, mucho con las vacunas, con las nuevas vacunas. Bueno, hay mucho que ver, pero creo que es esto, estoy de acuerdo con Cristina, así es. sí, muchísimas gracias. Yo también estoy absolutamente de acuerdo porque entiendo que incluso en costo-beneficio el riesgo de enfermedad por COVID en el embarazo puede traer muchas más complicaciones que la vacunación, que posiblemente sí tendrá unos pocos o cuantos efectos adversos que se han dado y depende de diferentes respuestas en cada individuo. Edson, querido, quisieras recomendarnos cómo continuar con la promoción o cómo lograr que la sociedad civil se involucre con todo este tipo de informaciones y que se dan a conocer los riesgos de contraer las enfermedades en las diferentes edades. No hemos hablado, por ejemplo, del adulto mayor, que actualmente es el que está siendo la principal víctima en la muerte y mortalidad por la COVID, debido a que generalmente son los nietos, los adolescentes los que llevan la enfermedad. En los niños, en los adolescentes, la COVID no tiene mayores repercusiones. Unas veces son sintomáticos, otras veces asintomáticos o con síntomas leves. Sin embargo, al adulto mayor sí se le complica y tenemos incluso desenlaces fatales. En ese sentido, cómo promover también de alguna manera la disciplina social, la comprensión de la importancia, de la gravedad de, sobre todo, ciertas infecciones como son estas que acabamos de mencionar, que pueden afectar al niño, a la embarazada, en general. Por favor, Edson. Sí, gracias. Sí, yo creo que la pandemia, ¿no es cierto?, nos presenta unos desafíos enormes, ¿no? Uno de ellos ha sido nuevamente que ha puesto las vacunas en la agenda, pero al ponerlas en la agenda, lo cual tiene mucho positivo, hemos visto también la parte negativa, y la parte negativa es el crecimiento importante, ¿no?, que han tenido los grupos antivacunas con la vacunación contra el COVID, ¿no? De hecho, si antes teníamos a la vacuna contra el VPH, luego a la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el sarampión, como las vacunas más cuestionadas por estos movimientos, los ensayos clínicos durante el año pasado, por ejemplo, con las vacunas anti-COVID, estaban pero a la orden del día los antivacunas para ver si en caso una enfermera, alguien se desmayaba, alguien tenía algún evento adverso, ¿no es cierto?, y generar más pánico en la población. Hoy en día nos damos cuenta lo que es un mundo sin vacunas, lo que es realmente tener las ansias enormes por contar con la protección que vienen de las vacunas. Y eso creo que es algo que tenemos que ver ya no solamente como las vacunas para los niños, sino hemos visto cómo los adultos mayores, que son desatendidos todavía en muchos de nuestros programas nacionales de vacunación, y sobre todo para los adultos mayores que viven en las zonas más alejadas, ¿no?, de las grandes ciudades, los adultos mayores que viven en las zonas rurales, en las zonas de Amazonía que tienen nuestros países, por ejemplo, que es muy difícil que llegue la vacunación de manera oportuna. Pero sobre todo nos llama la atención de otro grupo que quizás es no muy visible todavía, que son los grupos con enfermedades crónicas, ¿no?, que son otros los grupos, las personas con diabetes, las personas con problemas cardiovasculares, con enfermedades raras, etcétera, etcétera, que son también luego los adultos mayores quienes más han sufrido con esta pandemia. Pero sobre todo, y con esto cierro mi comentario, creo que nuevamente, mientras haya una política de puertas abiertas, pero política de puertas abiertas no solamente de los ministerios de salud, de las entidades públicas, de la academia, ¿no?, de las sociedades científicas y de la sociedad civil también,
porque la sociedad civil muchas veces está pidiendo espacios, pero también la sociedad civil también es una sociedad cerrada, muchas veces, que solamente conversamos entre nosotros y no nos acercamos en su mayoría, y eso quizás no se ve mucho en los países, ¿no es cierto?, en Brasil, en Colombia, etcétera, que desde la sociedad civil se estén acercando con la sociedad de pediatría, de infectología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que saber trabajar en comunidad, ¿no? Creo que trabajando en comunidad podemos lograr muchas más cosas, generando confianza, generando compromisos, porque la sociedad civil también tiene compromisos que cumplir. Gracias. Muchísimas gracias, Edson. Creo que en Latinoamérica deberíamos así copiar voces ciudadanas en cada país para que nos apoyen, como lo hacen ustedes, desde su grupo de Voces Ciudadanas, con su presidenta y todo. Muchísimas gracias, Edson. Seguiremos compartiendo esa vocación de ustedes, ese apoyo a todas las instituciones que incluso los mencionaste aquí en el Ecuador. María Luisa, Luis Elena, querida, en las palabras para ir concluyendo. Para concluir, yo pienso que, como comentó Edson, yo pienso que Brasil tiene comunidades médicas y una sociedad civil muy involucrada con vacunación. Tenemos un programa nacional de inmunización que siempre funcionó muy bien, pero hay que manejarlo sobre una coordinación perfecta, porque si los dirigentes del programa de inmunización no son personas muy hábiles, no son personas que son personas que no entienden mucho de lo que están haciendo, el programa pierde muchísimo. Y también con relación a la situación política de un país. Estamos viviendo una situación que hay una política completamente opuesta a la vacunación. Estamos con dirigentes políticos, estamos en una situación, no sé si ustedes están acompañando por los periódicos, pero estamos en una situación ímpar, es algo que parece una comedia. No, si no fuera cómico, si no fuera trágico, sería cómico, porque es impresionante como estamos, es impresionante, es una cosa increíble. Entonces pienso que la comunidad médica, que la sociedad civil y la política tienen que caminar juntos para tener una comunidad entera vacunada y que acepten las vacunaciones, porque hoy, además de todo eso que puede funcionar, tenemos los antivacunas, que son otro enorme problema y que están cada vez más se tornando muy grandes en América Latina. Y así es. Mi mensaje es que continuemos a luchar por la vacunación en niños, porque los niños no saben reclamar, no pueden. Y los adultos mayores tampoco tienen mucho conocimiento de cómo esas cosas son. Entonces tenemos que continuar luchando. Esto veo así, para enseñar a esas personas que existen recursos para que las enfermedades no vuelvan. Y estos recursos se llaman vacunas para las enfermedades que son inmunoprevenibles. Entonces tenemos que continuar luchando. Yo veo a Edson luchando hace años para cambiar la situación en Perú. Luchamos juntos, Edson, luchamos juntos, muchos años. La situación de Perú se cambió con respecto a polio. En Colombia también me acuerdo con Cristina en una reunión del PAI con el ministerio que fue emocionante, yo diría, porque fue en esa reunión que decidieron cambiar un montón de cosas en el calendario. Entonces yo veo que tenemos que seguir luchando para que las cosas puedan
ocurrir en América Latina. Extraordinario, muy cierto, y muchísimas gracias, Luis Elena. Exactamente, tenemos que seguir luchando, contando con personalidades científicas como todos ustedes, con ese aporte académico actualizado, fantástico. Sigamos luchando. María Cristina, querida, para cerrar con broche de oro esta espectacular noche de confianza en las vacunas. Me uno, Greta, en agradecimiento a ti y a todo lo que dijo Luisa Elena, y ya nosotros cada vez más nos damos cuenta que el apoyo latinoamericano es clave. Colegas, ellos sí lo pueden hacer. A Edson yo solo le tengo agradecimiento, él también. Ustedes, no es oculto que en Colombia tuvimos un problema con la vacuna del VPH que bajó las coberturas como nunca. Edson y Pilar nos acompañaron y ha sido una lucha constante, y estoy de acuerdo con Luisa en que todos tenemos que comprometernos, tenemos que comprometer más a los gobiernos y sobre todo a toda la parte ciudadana, y tenemos que empezar a hacer toda una contraataque de manera científica y de manera también utilizando todos los medios y todos los grupos antivacunas que cada vez están surgiendo. Y también yo creo que una de nuestras mayores funciones es educación en vacunas, que nuestros colegas de todo el sector salud, no son solo los médicos, enfermeras, etcétera, se sientan seguros y entusiasmados, diría yo, con las vacunas. Muchas gracias, Greta. No, pues infinitamente gracias a ustedes. Extraordinarias lecciones de lucha, de empoderamiento y de continuar con la promoción de las vacunas, herramienta extraordinaria para evitar la mortalidad y frenar en algún momento a esta malhadada pandemia, a este malhadado bicho, este malhadado virus del SARS-CoV-2 en sus diferentes incluso cepas. Muchísimas gracias Muchas gracias. Gracias, Greta. Gracias. Compartir. Muchísimas gracias y mucho gusto verlos. Un abrazo, un abrazo. Buenas noches. Quedan preguntas pendientes, las podremos ir a través de del correo tal vez o de los WhatsApp. Mismo. Cuento con ustedes porque esto es solamente un comienzo. Seguiremos armando este tipo de con mucho gusto. Que nos apoyen, porque esa información, esa vocación es importante transmitirles a nuestros colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Greta. Gracias. Abrazo a todos. Cristina. Gracias, Greta. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edson. Saludos en casa. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.